en Derecho Administrativo organizado por la Universidad Continental, con diferentes cursos internacionales como participante del 41º Curso Internacional para Becarios sobre Políticas Sociales para promover el trabajo decente, en mayo de 2006 en Ginebra, Suiza. Cursó curso del Instituto Latinoamericano de Gerencia de Organizaciones Empresariales, realizado del 19 al 25 de noviembre de 2006 en la sede de INCAE en Costa Rica, organizado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de Empleadores, entre muchos más. Recordarles a todos los participantes que previo al inicio de esta sesión se procederá a realizar una ronda de preguntas. Para ello se les pide a todos los asistentes mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia del doctor y una vez que finalice esta ponencia, activar sus micrófonos o en su defecto dejar sus comentarios en el chat. Dicho esto, le cedo el uso de la palabra doctor Marco Paz para el inicio de su exposición. Perfecto. Usted se me escucha, ¿no? Sí, doctor, adelante. Ya, correcto. Bueno, primero agradecer la oportunidad al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas de Amazonas por la invitación de participar en esta labor de formación, ¿no? Que ahora ya con casi, y haciendo un paréntesis, y con casi la vigencia o la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, va a ser importante tener los alcances y los objetivos claros de lo que es el arbitraje o cuáles son los mecanismos de solución de controversias. Y bueno, y el tema que se me ha encargado en este segundo curso de arbitraje comercial internacional se me ha encargado de tratar el tema de las partes, lo que se conoce como las partes no signatarias, ¿no? O la extensión del convenio arbitral que está previsto en el artículo 14 de la ley, perdón, del decreto legislativo que norma el arbitraje, ¿no? Al cual nos vamos a referir como las siglas de LA. Y bueno, y el tema, digamos, el título que se le ha buscado es muy elocuente, ¿no? Porque dice ampliando los horizontes del convenio orbital, inclusión de partes no firmantes. Porque sí, en el fondo se trata de establecer una suerte de regulación respecto de cómo incorporar o cómo se extiende el convenio arbitral a las partes que no han suscrito el contrato en el cual está el convenio arbitral o en la cláusula independiente del contrato que contiene la fórmula para la solución de controversias a través del arbitraje. Partiendo de esta premisa, y como quiera que es un tema que de hecho tiene colación con lo previsto en el artículo 13 de la ley del DLA, en el cual se establece como punto preliminar, y considero yo que es importante a pesar de que la semana pasada tuvieron una suerte de clase magistral por parte del doctor Bedoya, pero yo voy a tratar de resumir en síntesis lo importante que es tener en claro previamente lo que es el convenio arbitral, ¿no? Para ello vamos a tratar de apretar la sesión y ver exactamente qué es la definición y naturaleza del convenio arbitral, la importancia del consentimiento para someterse al arbitraje, el tipo de consentimiento, ¿no? Tanto el consentimiento expreso, el consentimiento tácito y lo que establece el artículo 13 de la DLA como consideraciones preliminares porque está íntimamente ligado o atado a lo que es el tema del artículo 14 previsto en la DLA sobre la extensión del convenio arbitral y cómo estos alcances pueden originar una suerte de eh, estructura dentro del proceso con el fin de tratar de que las partes puedan llegar a un entendimiento y lógicamente que el tribunal arbitral pueda llegar a una solución de la controversia que se le plantee. Ahora bien, entrando a las consideraciones preliminares, el artículo 13 de la DLA nos establece el contenido y la forma del convenio arbitral, ¿no? Señalando que, bueno, que el convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden someter al arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o de otra naturaleza, ¿no? Y de otra naturaleza se refiere a que esto puede ser, digamos,
no necesariamente estar previsto en el contrato, sino a través de una fórmula paralela pero que tiene una suerte de relación en el negocio comercial que hayan surgido las partes, ¿no? Y bueno, y también haciendo una premisa, acá nos vamos a centrar estrictamente en lo que es el arbitraje comercial. No, no vamos a incluir acá nada de lo que se refiere, o tal vez por ahí podamos tocarlo más adelante, lo que es el arbitraje que está regulado en la Ley General de Contratación Públicas o actualmente en la Ley de Contratación del Estado que aún sigue vigente. Ahora, el, como señala, digamos, el artículo 13, es el acuerdo de las partes para someter su controversia al arbitraje. Nos señala la norma que el convenio debe constar por escrito, pero también hace una suerte de detalle de qué es lo que se entiende que debe estar por escrito, ¿no? Nos señala la norma que también puede adoptar el convenio arbitral podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. No, a eso se refería, digamos, cuando se refería a la estructura que establece el artículo 13 cuando señala que de otra naturaleza. Nos dice que se entenderá que el convenio arbitral es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro medio. Bueno, lógicamente que dentro de una relación comercial, digamos, como se dice criolladamente, el ida y vuelta del trato comercial genera esa suerte de relaciones y lógicamente que eso puede causar una evidencia de que digamos, de que la suerte de solución de controversias que han adoptado las partes es a través del arbitraje y lógicamente que esto se considera como si estuviera escrito dentro de la fórmula de solución de controversias que las partes han pactado. Que nos dice cuando se curse una comunicación electrónica, ¿no? Se entenderá que el convenio arbitral consta por escrito cuando se cursa una comunicación electrónica y la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta, ¿no? Lógicamente que esto, digamos, se trata de que tengan evidencia respecto de el involucramiento que tienen las partes con el fin de, digamos, consolidar este mecanismo de solución de controversias. Y bueno, la norma nos señala, nos dice que por comunicación electrónica se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos, ¿no? Bueno, actualmente, bueno, cuando la ley, el DLA es del año 2008 y bueno, se entenderá que ahora estos alcances, por más que no esté bajo el principio de bilateralidad previsto en la norma, se entiende que hay otras formas de comunicación escrita ahora, ¿no? Tanto el WhatsApp, que en ese tiempo había solamente el correo electrónico, el WhatsApp no se desarrollaba, pero había el Messenger, etcétera. Entonces, todos esos mecanismos o esas formas de comunicación que tenemos actualmente son válidas para que se tenga por incorporada o que haya un consentimiento de que existe un convenio arbitral dentro de la estructura del contrato. Nos señala la norma también, nos dice, por mensaje de datos se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudiera ser entre otros el intercambio de electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax, ¿no? Entonces estamos hablando, digamos que de medios electrónicos que se utilizaban en esa fecha, ¿no? Por ejemplo, el telefax o el telex, ¿no? Que bueno, actualmente ya muy poco se usa porque ahora la información es tan veloz y viaja tan rápido que bueno, ya esos mecanismos, digamos, de comunicación un poco que han quedado en desuso. Aún todavía en algunas oficinas mantienen, pero por una cuestión de recambio o de utilización o de practicidad o de muchas veces de la forma en la cual uno se adapta a los mecanismos de comunicación. También nos dice que se entenderá que el convenio arbitral es por escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de demanda y contestación en lo que la existencia de un acuerdo sea firmada por una parte sin ser negada por la otra, ¿no? Porque muchas veces, claro, el involucramiento, se inicia un proceso arbitral y yo digo que
con la empresa B, yo soy la empresa A, con la empresa B hemos tenido una relación contractual, etcétera, y en la cual hemos considerado como mecanismo de solución de controversias el arbitraje, y bueno, lógicamente que la parte contraria contesta y consciente, digamos, el hecho de que sí, efectivamente, por más que no conste en otro documento, pero sí hemos pactado de que sea a través de la fórmula de solución de controversias el arbitraje, se somete al arbitraje y con lo cual está aceptando que el mecanismo de solución es el arbitraje. También nos dice cuando la referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula de arbitraje constituye un convenio arbitral por escrito, siempre que dicha referencia implique que esta cláusula forma parte del contrato, ¿no? Yo hago referencia, digo, sí, definitivamente sí, la forma de solucionar la controversia es el arbitraje, pero que si bien es cierto, no está en el contrato, perdón, no está, digamos, hago como referencia que esta cláusula forma parte del contrato, ¿no? Puedo enviar una comunicación, etcétera, y digo, sí, efectivamente, está en la cláusula de contrato, etcétera, etcétera. Entonces me someto válidamente, ¿no? Pero como ven, lo importante acá de toda esta estructura que establece el artículo 13 del convenio arbitral está ceñida principalmente al tema de que existe un consentimiento y ese consentimiento se ve plasmado a través de la forma escrita y como ya hemos detallado, para la norma hace un detalle o un glosario de situaciones en las cuales se considera que es por escrito, ¿no? No necesariamente el manuscrito a mano solamente es el que es válido como un documento escrito. Ahora bien, siguiendo, digamos, con el tema de del convenio, entrando ya sobre la normativa aplicable para las partes no firmantes del convenio arbitral, que es en estricto lo que se nos ha encargado en esta sesión. Y lógicamente que sí vamos a tener que llevar de la mano lo que es el convenio arbitral para pasar a esta, digamos, análisis del artículo 14 de la DLA, ¿no? Pero bueno, primero como punto, digamos, como premisa inicial, a pesar de que es muy llamativo la suerte de subtítulo que he puesto acá sobre la normatividad aplicable a las partes no firmantes del convenio arbitral. El tema es, y que hay que tener en claro, es que dentro de las legislaciones de todo el mundo, o por no decir casi todo el mundo, no existe, digamos, un antecedente de que esta fórmula de la extensión del convenio arbitral está previsto en una norma, ¿no? La ley peruana en ese sentido ha sido innovadora y bueno, según algunos tratadistas o expertos en arbitraje, incluso están proponiendo que ya esta fórmula, por, digamos, por los alcances, por la implicancia y por el desarrollo que ha tenido, pueda ser incluida incluso expresamente en las normas CIADI, ¿no? Que lógicamente que sí está siendo analizada a profundidad, uno, dos, que como es un tema que es novedoso, o sea, si bien es cierto, no es novedoso, pero digamos, en cuanto a su regulación o su estructura o estar plasmado por escrito en una norma, digamos, no existe, ¿no? Sino que a través de otros mecanismos, como por ejemplo el levantamiento del velo societario, etcétera, se ha llegado a establecer esta suerte de extensión del convenio, ¿no? Porque una cosa es la extensión y otra cosa son los alcances del convenio arbitral, ¿no? Hay que tener en claro eso, ¿no? La extensión es que se incorpora, digamos, a agentes o a partes que han estado involucradas, como vamos a ver más adelante, en el desarrollo del contrato así, y que bueno, y cuya participación es necesario para, digamos, resolver la controversia. Ahora, ¿cuál es el antecedente que originó que esto esté plasmado en una norma? Para ello, bueno, vamos a seguir esta estructura, que el nacimiento de la norma, un antecedente que sirvió de premisa para su redacción, los requisitos para extender el convenio arbitral, y bueno, es necesario tener en claro qué significa parte no signataria y tercero, ¿no? Que son términos que muchas veces, o parte no firmante y tercero, y que muchas veces se confunde esta terminología, ¿no? Porque un tercero, o sea, como su mismo término lo dice, es un tercero, ¿no? Y un no signatario es un no firmante, pero que sí tiene, digamos, vinculación con
el convenio arbitral o con el contrato que contiene el convenio arbitral o con la forma prevista que no está dentro del contrato, pero que también implica una suerte de convenio arbitral. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 14 del decreto legislativo del DDLA, ¿no? Nos dice la extensión del convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, o sea, antes de, en la celebración, durante, en el acto de la firma, en la ejecución, durante o en la terminación del contrato, ¿no? Son las cuatro etapas, digamos, que tiene todo contrato, ¿no? Primero negocio, después firmo, después ejecuto y después termino, ya sea a través de la entrega del producto, del bien, el servicio, de la obra, etcétera, o, bueno, si es que se da una resolución contractual, ¿no? Del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio está relacionado. Y también nos agrega la norma, nos dice que se extienden también a quienes pretenden derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos, ¿no? O sea, quienes, digamos, tendrían una suerte de eh, digamos, de que la firma de este contrato, de la celebración de este contrato, implica que ellos puedan adquirir derechos o beneficios, pero de acuerdo al contrato, no, digamos, ya después de la resolución o que los efectos del laudo puedan alcanzarle a ellos, ¿no? Porque en ese sentido incluso hasta a los terceros también les alcanza, digamos, los efectos de la resolución de un laudo arbitral. Entonces, son dos cosas, por eso decía, distintas de extensión y alcances, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 14, sí vamos a ir al antecedente normativo, ¿no? Esto, digamos, se generó en el año 2008, casi en paralelo con digamos, con la expedición del DLA, ¿no? Pero lógicamente, como estas cláusulas, este contrato que contenía una cláusula arbitral era de fecha posterior, pero el detonante fue, digamos, que se sometió a arbitraje por parte de TSG Perusac, Technology Service Group, inició un proceso arbitral contra Pesquera Industrial Chicama, con la que tenía suscrito el contrato, pero a la vez lo hizo extensivo a Langostinera Colecta Dorada, Pesquera Libertad SAC, Procesadora del Campo y Pesquera Industrial Catamarán. ¿Y por qué los involucró, digamos, a estas demás empresas, ¿no? Porque entendía que estas empresas formaban parte de un todo o de un grupo empresarial y lógicamente que teniendo en cuenta digamos que en algún momento como grupo empresarial todos habían tenido, y si regresamos a lo digamos, a lo que dice el artículo 14 de la norma, o sea, todos tenían una suerte o habían tenido una participación activa, o habían, digamos, participado de manera determinante en la negociación y en la celebración del contrato. Y lógicamente que también en el proceso se acreditó que también en la ejecución, ¿no? Entonces, lógicamente que era, vale la redundancia, necesario de involucrar a todas estas partes como partes no firmantes. Pero bueno, regresemos, ¿no? Entonces, se da esta estructura, se inicia el proceso, lógicamente que Pesquera Industrial Chicama y bueno, las otras empresas solicitaron, digamos, una suerte de exclusión del proceso arbitral porque ellos partían de la premisa de que no habían firmado el convenio, no habían firmado el contrato, no habían participado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, los árbitros que componían este tribunal arbitral expidieron el laudo en el año 2009 y bueno, partiendo de la premisa que el convenio arbitral tenía que extenderse a las partes no signatarias o a las partes no firmantes del convenio, ¿no? Y bueno, para ello emplearon la teoría del levantamiento del velo societario, ¿no? ¿Y qué es la teoría del levantamiento del velo societario? Como todos lo sabemos, bueno, es, digamos, es la suerte de que se abre, digamos, este velo o este secreto comercial o
digamos, esta privacidad que tienen las empresas dentro de una sociedad para saber quiénes son los que participan, digamos, en esta estructura societaria. Y bueno, lógicamente que dentro del proceso arbitral se determinó que no solamente era Pesquera Industrial Chicama, sino que también formaban parte de todo el grupo Langostinera Colecta Dorada, Pesquera Libertad, Procesador del Campo y Pesquera Industrial Catamarán. Y bueno, se acreditó que o habían tenido participación activa dentro de la construcción de este negocio comercial que originó la firma, lógicamente, del contrato, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que se había expedido este laudo arbitral, las partes, no signatarias, y lógicamente que el emplazado acudieron vía anulación al Poder Judicial, ¿no? Cuya primera instancia, la primera sala civil, declaró fundado el recurso de anulación, precisando que la jurisdicción arbitral es excepcional, lógicamente que la jurisdicción arbitral es excepcional porque implica una renuncia al fuero natural que es el Poder Judicial y que no existe norma que regule la extensión del convenio arbitral. O sea, definitivamente también acá tenía sustento la posición de la sala, porque como les hacía referencia, cuando se suscribió el contrato y a pesar de que coincidieron en el tiempo, en el año 2010 ya estaba vigente la DLA, pero bueno, la sala analizó que en el momento de suscripción del contrato no existía ninguna norma que regule la extensión del convenio arbitral y por ende no se podía, que los árbitros habían, digamos, habían partido de un raciocinio donde no tenían un sustento jurídico o una norma que eh, permita que los alcances del proceso se extienda el convenio arbitral hacia las partes que no han firmado el convenio arbitral. Pero bueno, eh, bueno, lógicamente que la parte afectada, en este caso TSG Perú, al ver que se estaba declarando un fundado el recurso de anulación, se fue vía casación y, y bueno, presentó su recurso de casación y la Sala Suprema ordenó al inferior jerárquico, o sea, a la sala, que expida nuevo fallo, precisando que, si bien es cierto, la jurisdicción arbitral digamos, es excepcional, eso no quiere decir que sea una jurisdicción inferior a la jurisdicción natural, o sea, al Poder Judicial, ¿no? O sea, puso, digamos, una suerte de equivalencia y diciendo que, bueno, que ambas jurisdicciones tienen la misma jerarquía, tienen la misma eh, preponderancia y, lógicamente, para las partes suscribientes constituyen, digamos, la única vía de solución de controversias. Bueno, en este caso era el arbitraje, ¿no? Y lógicamente que hizo un desarrollo respecto del principio del competence, ¿no? Que bueno, que la jurisdicción arbitral era competente para resolver este tipo de controversias y bueno, que es y que bueno, son las que se someten a su jurisdicción para la resolución de los conflictos. Y bueno, al regresar, la sala comercial, en acatamiento de lo que establecía la Corte Suprema, declaró infundado el recurso de anulación, basando su decisión en el reconocimiento del arbitraje como jurisdicción, bueno, como ya ha sido ya hasta a la fecha ampliamente desarrollado, que es una jurisdicción que, si bien es cierto, nace de un contrato, no quiere decir que no tenga, digamos, la misma equivalencia que la jurisdicción natural, que es el Poder Judicial, ¿no? Lógicamente que sí, todos lo sabemos con sus limitaciones, por ejemplo, el coercio, ¿no? La jurisdicción arbitral adolece mucho del poder de coerción para la ejecución de sus decisiones arbitrales y por eso recurre como órgano de apoyo al Poder Judicial. Bueno, también desarrolló el tema de el principio de la buena fe, que bueno, que es, digamos, que es la voluntad de las partes de someterse válidamente a la solución de controversias, en este caso al arbitraje, y bueno, partiendo de la premisa de que ambos habían actuado de buena fe, habían actuado de manera transparente, habían actuado con plena voluntad de llegar a consolidar, digamos, este mecanismo de solución de controversias, ¿no?
Y también agregó el tema que la ley no ampara el abuso del derecho, ¿no? En el sentido de que, digamos, a través del velo societario no se pueden cubrir actuaciones que a la larga tiendan a generar una suerte de ejercicio abusivo del derecho. Es por ello que la importancia de la actuación del tribunal arbitral acá fue fundamental porque, digamos, partiendo de la premisa de que tenían que llegar a resolver la controversia en base de derecho, utilizaron los mecanismos adecuados de probanza y a través del tema del levantamiento del velo societario acreditaron que tenían que ser involucradas o el convenio arbitral se tendría que extender a estas partes no firmantes. Lógicamente que cada proceso arbitral tiene sus características, cada proceso arbitral tiene sus particularidades, ¿no? No todos los procesos arbitral van a recurrir a la teoría del velo societario, ¿no? Porque también, bueno, hay otras teorías, teorías de los actos propios o cómo se han conducido las partes, digamos, durante la ejecución del contrato, etcétera, o bueno, en la legislación europea, la legislación americana utilizan, digamos, diversos conceptos doctrinales para incorporar a estas partes no firmantes. Como le decía, ¿no? Si bien es cierto, no lo tienen plasmado en una norma, pero sí a través de líneas o de conocimientos generales o de doctrina, tienen desarrollados esta forma o estos mecanismos para llegar a extender el convenio arbitral a las partes no firmantes. Y bueno, y ¿qué nos dice la norma, el artículo 14 de la DLA? ¿Cuáles son los requisitos para extender el convenio arbitral, ¿no? Eh, bueno, primero que como requisitos generales nos dice que se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse al arbitraje, bueno, que han establecido una suerte de expresión de consentimiento de someterse al arbitraje, ¿no? Y bueno, y como veíamos en el índice, el consentimiento puede ser tácito o expreso, ¿no? Expreso es porque está previsto en algún, digamos, una suerte de escrito o de comunicación o de, alguna suerte de manifestación de voluntad que se puede plasmar, digamos, en someterse a arbitraje, ¿no? Y el tácito, es el que se entiende que por la actuación o cómo se ha conducido, también ha querido llegar a formar parte de este convenio arbitral, ¿no? Por ejemplo, bueno, lógicamente que si nos vamos a las normas del Código Civil, pues, los abogados entendemos ello y bueno, también mucha gente que opera en el sector arbitral, bueno, que el silencio también es una manifestación de voluntad, ¿no? Cuando a través de las actuaciones o de los actos las partes se conducen de tal manera que evidencian que han tenido o tienen un interés de participar o en este caso han tenido una suerte de consentir la voluntad de someterse a arbitraje, ¿no? Y el otro requisito general es, como dice la norma, la buena fe, ¿no? O sea, la actuación transparente mediante la cual las partes se han conducido en las diferentes etapas de la construcción del contrato que contiene el convenio arbitral, ¿no? Como son la negociación, muchas veces el artículo 1321 del Código Civil nos dice, ¿no? Que las partes en la celebración del contrato tienen que conducirse bajo los principios de buena fe, ¿no? Entonces, la buena fe se ve trasladada como les decía, en el actuar transparente para la consecución de un fin, que es la celebración del contrato. Lógicamente que también en la ejecución las partes tienen que ejecutar cada quien sus obligaciones y responsabilidades bajo el principio de la buena fe y lógicamente que al terminar el contrato pa- para, para poder liquidarlo y concluir satisfactoriamente también tiene que haber un principio de buena fe, ¿no? Y dentro de los requisitos específicos que están también en la norma, se pueden extraer de la propia literalidad de la norma, nos dice que los específicos son que, o sea, digamos que tienen que ser determinados por su participación activa y determinante, ¿no? No basta, digamos, algo así tan sencillo como que, bueno, yo vi y pasé de largo, ¿no? Sino que no, yo dije, sí, bueno, perfecto, sí, no te preocupes, yo voy a participar del negocio, pero al final dije, no, mejor que lo suscriba solamente Marco, ¿no? Yo lo ayudo por fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí ha expresado la voluntad de participar de este contrato, ¿no?
Y también dentro de los específicos está a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, ¿no? Lógicamente que esto tiene implicancia y si atamos todo esto es con el consentimiento del arbitraje, basado en el principio de la buena fe, porque participé activamente y determinantemente, y lógicamente que los alcances durante la ejecución del contrato o al término del contrato van a derivar derechos o beneficios hacia mi persona. Entonces, por más que no firmé, pero sí van a derivar derechos o beneficios. Derechos, lógicamente que estoy participando y bueno, me involucro en él sin firmar, pero me involucro en el contrato, ¿no? Eh, y bueno, y para ir ya cerrando la exposición, también acá, bueno, es necesario tener en claro qué es la parte no signataria y qué es un tercero, ¿no? Dentro de, digamos, de esa estructura para tener claro los conceptos, porque como le decía, muchas veces dicen, no, pero un tercero también es no firmante. Sí, definitivamente, un tercero es más, ni siquiera necesito analizarlo. Un tercero es alguien que no formó parte del contrato, ni mucho menos no nos tenía, era ajeno, ¿no? A la celebración, a la negociación, etcétera, pero lógicamente que los alcances sí pueden, digamos, llegar a ellos, ¿no? Bueno, la parte no signataria es aquella parte cuyo derecho a arbitrar puede ser real, pero a la luz del convenio suscrito no resulta evidente, ¿no? Lo que hemos estado analizando, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a participar, o sea, puede ser real mi participación, pero lógicamente que a la luz del convenio no resulta evidente porque no lo he firmado, ¿no? Pero bueno, sí tengo interés, sí he participado activamente, sí me he incorporado de buena fe, sí he estado dentro del proceso de las cuatro etapas, negociación, celebración, ejecución y culminación del contrato, pero nunca firmé, pero sí tuve, digamos, una participación activa. Y lógicamente el tercero es aquel que no ha suscrito el contrato ni ha expresado consentimiento y que es ajeno al contrato, ¿no? Pero tiene interés en el resultado del arbitraje, ¿no? O sea, no sé, pues por ejemplo, un, este, un subcontratista respecto de que le paguen a un contratista, bueno, lógicamente que no forma parte de la estructura digamos, del convenio arbitral, pero que lógicamente que cuando le paguen al contratista, el contratista a su vez, yo tengo un interés expectaticio de que él también me pague, pero bueno, que me interese el resultado del proceso, sí, pero que podría incorporarme como una parte no signataria, no, porque yo como subcontratista no he tenido, digamos, ninguna participación. Pero como le digo, cada contrato o cada controversia tiene que verse de acuerdo a la particularidad con que han actuado las partes, con que han participado, cómo activamente se han desenvuelto y lógicamente que al ser un tema que está previsto en nuestra legislación, no es de fácil tratamiento tampoco, ¿no? Puede sonar acá una suerte de estructura, bueno, fácil, ¿no? Sí, bueno, a ver qué, pero los mecanismos de probanza son muy finos, ¿no? En mi concepción, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo determino qué ha sido eh, una participación determinante? O sea, tengo que analizarlo dependiendo del caso. Bueno, por citar un ejemplo, una participación determinante puede ser en que yo hice todos los actos preparatorios, pues negocié todo, pero ya al momento de firmar digo, no, que no lo firme Marco Paz, que lo firme Pepe Paz. Entonces, lo firma Pepe Paz, pero bueno, lógicamente que yo sigo por ahí, eh, digamos, como un satélite dentro de la ejecución del contrato y tengo interés, etcétera. Entonces, lógicamente que mi participación ha sido activa, pero no se da en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el contratista, subcontratista, hay algunas teorías de, digamos, del encadenamiento de contratos, ¿no? De que, no sé, pues, ¿no? Por ejemplo, el subcontratista demanda al contratista, el contratista dice a su vez, bueno, a mí no me ha pagado el dueño no sé, pues, de la casa que vamos a construir, etcétera. Entonces hay una suerte de encadenamiento, ¿no? Pero nuevamente, tiene que verse dependiendo de la particularidad de cada estructura negocial, de cada contrato y cómo los agentes han ido involucrándose durante la consecución del negocio comercial. Y bueno, y eso es
el tema que les traía. Y bueno, me pareció curiosa esta frase de, bueno, que lo saqué de un artículo de los doctores Guillermo Fernando Cabieses Crobeto y Rodrigo Vega Méndez, perdón, que está publicado, ¿no? Que dice, pero yo no firmé nada, ¿no? Refiriéndose los apuntes sobre la aplicación de las teorías no consensuales de partes no signatarias en la legislación peruana, ¿no? O sea, digamos, muy subjetivo, o sea, muy amativo el nombre de este artículo, que bueno, que en el fondo es eso, ¿no? O sea, cualquiera puede decir, pero yo no firmé nada, ¿no? Y ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Yo no firmé nada, entonces, ¿por qué me involucran en el proceso? Y lógicamente que ya ahí viene el contrapeso, digamos, de ver cómo, dependiendo de la particularidad del tema, qué teoría aplico para extender el convenio arbitral, ¿no? Levantamiento de velo societario, encadenamiento de contratos, otros dicen la teoría del Stoppel, otros también señalan que, bueno, que la teoría de los actos propios es la más aplicable, etcétera, etcétera, pero bueno. Yo considero que dependiendo del caso en particular, se tienen que ver qué teoría aplico y cómo, vale la redundancia, como tribunal arbitral, puedo llegar a extender el convenio arbitral. Que como les digo, ¿no? La extensión del convenio arbitral es distinto a los alcances. Los alcances son, por ejemplo, a un tercero le puede alcanzar el convenio arbitral, ¿no? Pero no extendérsele porque ellos no han tenido interés o una participación activa durante las cuatro etapas de un contrato. Y bueno, refiriendo a la cita del profesor William Park que está en este artículo, dice, ¿no? Bueno, está en el inglés, pero lo he traducido, dice, como el romance consumido, el arbitraje se basa en el consentimiento, ¿no? Claro, lógicamente, ¿no? El romance consumido se refiere a que cuando una pareja están unidos, consienten estar unidos y bueno, porque ha nacido el romance. En el arbitraje también, ¿no? El arbitraje se basa principalmente en el consentimiento. Sin consentimiento, considero yo, no hay arbitraje. Y lógicamente que si no hay arbitraje por ser una jurisdicción excepcional, definitivamente la jurisdicción que asumiría por defecto es la jurisdicción natural. Bueno, ese es lo que quería hacer referencia en el módulo que nos ha tocado hoy. Espero haber sido preciso en los términos manejados y bueno, hacer referencia nuevamente a que la extensión del convenio arbitral puede alcanzar a las partes que no hayan o que no figure su firma dentro del contrato, ¿no? Y que contenga la cláusula arbitral o de la cláusula arbitral que esté fuera del contrato, pero que forme parte de la relación contrato. Bueno, José, eso es lo que tenía. No sé si habrán algunas consultas, preguntas. Si no las hubieran, encantado de que las dejen por escrito y bueno, con cargo que los organizadores me la pasen, yo no tengo inconveniente de absolverlas y me dejan su correo electrónico, gustosamente los puedo atender. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su excelente disertación. Ahora, como usted bien lo ha indicado, se procederá al bloque de preguntas y respuestas. Para ello, invito a toda la comunidad, a los asistentes, a dejar sus comentarios, observaciones o consultas con relación al tema objeto de exposición, sea a través de la caja de comentarios o en su defecto activando el micrófono. Para ello vamos a dar un tiempo de 3 minutos aproximadamente, doctor. Sí, En perfecto, sin caso, problema. en caso de que no haya ninguna pregunta dentro de ese lapso, se procederá a cerrar la sesión. Perfecto. Doctor, tenemos una pregunta por parte del colega Eddie Tairitupa, que nos consulta si el convenio arbitral se puede extender a los herederos. A los herederos. Bueno, a ver. Nuevamente, ¿no? Cada tema tiene que ser tratado de manera particular, ¿no? O sea, el convenio arbitral, en este caso, me parece que, digamos, no tanto el convenio arbitral en sí se podía extender a los herederos, sino más bien, digamos,
los alcances digamos, de lo que resulte el proceso arbitral podría ser si este, involucrado en los herederos. Ahora, lógicamente que si yo he demandado a, a Pepe, ¿no? Yo he demandado a Pepe a través de un proceso arbitral. Si en ese interín se da la muerte de Pepe, lógicamente que los herederos tienen que suceder como una, vale la redundancia, como una sucesión procesal como herederos, ¿no? Entonces, ya no son partes no firmantes ni terceros, ¿no? Sino que son partes digamos, ya del proceso arbitral, ¿no? En ese sentido, sí, digamos, no estaríamos hablando de la extensión del convenio arbitral, ¿no? Sino de una suerte de sucesión procesal dentro de un proceso arbitral. Es, digamos, esa es la figura que, eh, bueno, viendo el caso así, digamos, de una manera muy didáctica, se podría resolver, ¿no? Pero, digamos, en términos, como le digo, el tema es tan fino y tan novedoso que a pesar de que la norma data del 2008, pero bueno, es un tema que no se presenta todos los días, ¿no? Sino que es un tema que dependiendo de la particularidad hay que ver, digamos, cómo se aplica, ¿no? Ahora, por ejemplo, si ha habido, digamos, vale la redundancia, en vida el causante ha tenido una relación comercial con X y por ejemplo, sus hijos han tenido una participación determinante en la suscripción del contrato, lógicamente que ahí sí, digamos, habría que ver si es que en ese momento se le considera heredero y se les involucra o bajo qué formato se les podría involucrar, digamos, o extender el convenio, ¿no? Pero, como le digo, ¿no? Si se da lo que establece, digamos, el Código Civil sobre los derechos reales en la parte sucesoria, bueno, tendría que ver la sucesión procesal. Eso es José. Perfecto, doctor. Como segunda consulta, tenemos, buenas tardes, doctor. Excelente disertación. Una pregunta en relación a la extensión del convenio arbitral. ¿Podría señalar un ejemplo que la diferencia con los alcances del convenio arbitral? Gracias. Perdón, me dice que la diferencia entre extensión de convenio arbitral y convenio arbitral. Y alcance del convenio arbitral. Ah, claro, el alcance, por ejemplo, le hacía referencia, la extensión es lo que hemos tratado, ¿no? Que digamos que yo extiendo, alargo o cubro o extiendo mi manto para cubrir a determinadas personas y que estos estén dentro del proceso arbitral, que participen, digamos, que hagan uso de su mecanismo de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Y los alcances, digamos, podría ser los efectos, ¿no? Que yo ya concluí el proceso arbitral y como yo le decía, por ejemplo, ¿no? A ver, en un contrato de arrendamiento donde haya tenido un subarrendatario, ¿no? Entonces, yo demando, yo como este, a ver, a mí un propietario me dio a mí facultades para yo arrendar un inmueble. Yo lo arriendo, entonces el propietario no va a intervenir, intervengo yo. Entonces, lógicamente que el propietario va a tener, digamos, interés en que se resuelva el proceso arbitral y que yo pueda desalojar a este arrendador y lógicamente que esos, digamos, lo que se resuelva en este proceso arbitral le va a alcanzar a él, ¿no? Porque al final el beneficiario no voy a ser yo, sino va a ser el propietario. A eso se refiere con alcance. ¿No? O lo otro sí es involucrar, digamos, dentro de una estructura de todo el proceso a partes que no han firmado el convenio arbitral. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, entre extensión y alcance. Lógicamente que a la luz de lo que establece la ley, la del DLA, ¿no? No, digamos, bajo el principio de literalidad o de repente si vamos al diccionario puede decir extensión, ¿no? Son casi sinónimos. Extensión es extenderse, alcance es llegar a, etcétera. No, 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 no. O sea, acá nos centramos específicamente en lo que establece la DLA. Perfecto, doctor. Tenemos una pregunta anónima que nos dice lo siguiente. ¿La extensión del convenio arbitral a partes no signatarias conlleva necesariamente el levantamiento del velo societario en casos de fraude o abuso?
No, como les decía, ¿no? Es una, digamos, es una suerte de corriente doctrinaria o de principio que se utilizó en este caso en particular porque había, digamos, una suerte de estructura de grupo empresarial que habían tenido interés en la suscripción de este contrato, en la negociación, su celebración, ejecución y terminación de este contrato, ¿no? Es por eso que para establecer quiénes formaban este grupo empresarial, se utilizó la figura del levantamiento del velo societario que está previsto en la Ley General de Sociedades. Ese es, digamos, una suerte de mecanismo que se utilizó para llegar a establecer esta suerte de extensión del convenio arbitral e involucrarlos dentro del proceso arbitral porque habían tenido una participación determinante en la firma del contrato. Otra teoría se puede utilizar, la teoría de los actos propios. Por ejemplo, que yo, sin haber firmado, me conduzco de tal manera que he tenido una participación activa en el contrato para su firma, negociación, etcétera, etcétera, pero no lo firmé. Entonces, la teoría de los actos propios quiere decir que a través de mis actos o a través de cómo me conduzco, reflejo que he tenido interés en este caso, en la suscripción del contrato. Esa es otra de las formas. Por eso le decía, hay diferentes, digamos, mecanismos bajo los cuales llegar a establecer esta suerte de extensión del convenio arbitral. No es que el levantamiento del velo societario se aplique para todos, o a tabla rasa, para todas las, digamos, las formas bajo las cuales yo quiero llegar a extender el convenio arbitral. Eso es, José. Y bueno, espero a nuestro amigo anónimo haya quedado contento. Muchas gracias, doctor, por la absolución. Para ya cerrar la sesión, contamos con una última pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades prácticas y jurídicas al intentar extender un convenio arbitral a partes no firmantes y qué medidas pueden tomarse para garantizar que el proceso siga siendo eficaz y respetuoso con el debido proceso? No, bueno, de hecho que, o sea, nuevamente, ¿no? Yendo al tema de, digamos, no se puede aplicar una sola receta para establecer esta suerte de utilización de esta fórmula que como novedad y como les decía, es la única legislación en el mundo que tiene prevista en su ley de arbitraje esta forma de extensión del convenio arbitral, ¿no? Que a través de mecanismos, incluso hacía referencia al antecedente normativo en el cual no había norma vigente, se estableció esta suerte de camino, de derrotero que se estableció para llegar a una conclusión y poder establecer un fallo acorde con lo que había sucedido en la realidad. Lógicamente que sí, digamos, al no tener, digamos, al ser una figura muy novedosa, es lógico que va a tener sus dificultades prácticas, sus dificultades, digamos, de establecer una suerte de probanza. O sea, lógicamente que yo tengo que demostrar, ¿no? Si como tribunal o las partes dentro del proceso tienen que ser tan finas en acreditar su posición para yo como tribunal o como árbitro decir, bueno, efectivamente, sí, hay una participación determinante, hay un consentimiento, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado revisando, y que bueno, que me llega a mí a la convicción como árbitro de extender el convenio arbitral. Lógicamente que también está el mecanismo de defensa de que la parte demandada me va a decir, no, o sea, yo objeto, deduzco la excepción de incompetencia, lo que fuera, porque yo nunca fui determinante, yo nunca consentí, etcétera, etcétera. Nos reducimos, digamos, al tema de probanza, ¿no? Y con el tema de probanza, yo creo que satisfacemos el tema de garantizar el derecho de defensa de las partes y, lógicamente, que el proceso arbitral fluya, ¿no? Tampoco se trata de que simplemente porque me dicen el convenio arbitral se tiene que extender a B, C y D y hasta la Z, ¿no? Entonces yo digo, sí, todos, ¿no? No, no, no. O sea, antes de proseguir, yo al menos por una formación jurídica, creo que así como haciendo una similitud o una analogía, así como cuando me deducen a mí excepciones de incompetencia, de caducidad, etcétera, todos los mecanismos para concluir el proceso antes de que yo llegue a una resolución definitiva y yo tengo que resolverlos antes de, que es lo ideal, ¿no? Este, entonces, también tengo que primero establecer si es que realmente puedo extender el convenio arbitral a las partes no signatarias. Si no lo puedo hacer,
Definitivamente me quedaré solamente con la parte que a quien directamente o quien figura como firmante del convenio, ¿no? No hay otra, ¿no? O sea, como digo, para garantizar el debido proceso, que es básico en nuestra sociedad, en nuestro derecho, con lo cual, digamos, se preserva no solamente la figura de o la jurisdicción del proceso arbitral, del arbitraje, ¿no? Sino cualquier jurisdicción, ¿no? Es básico y elemental en todo órgano que administra justicia el principio de garantizar el debido proceso a las partes. Perfecto, doctor, muchas gracias. No sé si tendrá un tiempo adicional. Tenemos una última pregunta en nuestra caja de comentarios. Sí, a ¿Me ver. permite, por favor? Sí, Ya, sí, por muchas favor. gracias. Doctor, una pregunta en relación al ejemplo que refiere al levantamiento del velo societario. ¿Cómo se operativizó por parte del tribunal arbitral esa medida, teniendo en cuenta la falta de coerción del tribunal arbitral? Bueno, lógicamente que sí, el tema del levantamiento de velo societario va, digamos, con el requisito de, a ver, todas las sociedades por norma tienen la obligación de inscribir sus estatutos, establecer una cierta información, incluso hasta en la sociedad, administrador de la bolsa de valores, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa información lleva a que las partes puedan, por el principio de transparencia, solicitar, digamos, esta información, ¿no? En el caso en específico, si se utilizaran todos los mecanismos, ¿no? O sea, lógicamente que del coercio no lo puede hacer el tribunal. Ahora, yo me imagino que si en ese momento el tribunal hubiera tenido dificultad de conseguir tal o cual determinada información, podría incluso haber solicitado al Poder Judicial o, en todo caso, las partes involucradas o la parte interesada hubiera podido acudir vía una medida cautelar al Poder Judicial para solicitar la información respecto de las empresas tal, quiénes las conformaban, cuál es su accionariado, etcétera, 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 y llegar a la conclusión de que era un grupo empresarial. O sea, pero digamos que en esa línea se desempeñó o estableció una suerte de grupo, de establecer un grupo de empresa, por lo cual utilizó la figura del velo societario, ¿no? Ojo que la estructura del velo, la del velo societario no quiere decir tampoco escudriñar en temas que son de competencia netamente del Poder Judicial, por ejemplo, la reserva tributaria, ¿no? Definitivamente hasta ahí no alcanza el velo societario, ¿no? Si yo quiero saber, digamos, el único que puede levantar la reserva tributaria de cualquier ciudadano o de cualquier sociedad o de cualquier etcétera es el Poder Judicial. No hay otra, ¿no? Hasta ahí no alcanza. También los árbitros también tenemos nuestros límites. Muchas gracias, doctor, por su disertación nuevamente y por la absolución de todas y cada una de las interrogantes absueltas en esta ponencia. Desde el CAR Amazonas le agradecemos por su tiempo y esperamos contar con usted para una próxima actividad académica. Doctor, ¿tiene algunas palabras Sí, para sí, cerrar sí, la sí. sesión? Sí, Perfecto. lógicamente que primero felicitarlos por este esfuerzo que están haciendo en difundir no solamente, digamos, el arbitraje en contrataciones con el Estado, sino también el arbitraje comercial, ¿no? Porque si vemos nosotros somos un foco eh, beneficioso de procesos arbitrales, tenemos una formación jurídica arbitral, si cabe el término, bastante sólida, ¿no? Y bueno, y lógicamente que felicitar al CAR Amazonas y agradecerles que, bueno, que me tengan en su nómina de expositores y yo encantado de poder contribuir con el desarrollo de los temas arbitrales y poner mi granito de arena para que ahora más que nunca creo que tenemos que formarnos y tener una estructura jurídica sólida para resolver las controversias, ¿no? Y no, digamos, sacudirnos un poco de digamos, de esa corriente, digamos, no quiero decir negativa, pero de repente pesimista de que, bueno, de que en la medida que se incrementen los centros de arbitraje, el arbitraje va a decaer, etcétera. No, o sea, las instituciones las forman las personas, ¿no? Si bien es cierto, las instituciones trascienden más allá de las personas, pero las personas son los que le dan realce a las instituciones, ¿no? Entonces, si vamos a mantener una nómina de árbitros sólida, buena, con gente jurídica y de bien, yo creo que las instituciones se van a fortalecer. Y bueno, los felicito nuevamente y les agradezco.
y que me tengan en su nómina de expositores y encantado yo de contribuir. Y bueno, muchas bendiciones y que sigan los éxitos. Muchas gracias, doctor, por sus apreciaciones. Nuevamente reitero mi agradecimiento por su gentil disposición y a toda nuestra audiencia. Siendo hoy así, doy por finalizada la sesión académica programada para